Ok, entonces, la última vez habíamos visto cómo calcular la energía de un fotón, o sea, la energía de una partícula de luz. Hoy vamos a profundizar en eso, vamos a ver cómo calcular la energía y la cantidad de movimiento de un fotón o un cuanto de luz. Entonces, el señor Einstein nos dejó con dos fórmulas muy importantes. Una fórmula él había deducido en el contexto de la relatividad especial, que decía que para cualquier partícula, la energía al cuadrado era igual a la cantidad de movimiento al cuadrado por c al cuadrado más la masa de esa partícula al cuadrado por c a la 4. Entonces, Einstein en su momento había dicho, ¿verdad?, que esta fórmula se podría aplicar inclusive para una partícula sin masa. Para una partícula sin masa, el término de la derecha se cancela. Y entonces tenemos que la cantidad de energía al cuadrado es igual a P al cuadrado más C al cuadrado. Y uno puede sacar a partir de ahí entonces que la cantidad de movimiento es igual a más menos la energía entre C. Digo más menos porque uno siempre puede, digamos, variar la dirección de la cantidad de movimiento. Recordemos que la cantidad de movimiento, al fin y al cabo, es una cantidad vectorial. Pero bueno, tal vez en términos de magnitud, la cantidad de movimiento es E entre C. Y luego Einstein nos había dado la fórmula para el efecto fotoeléctrico que decía que la energía de un fotón, la energía de un fotón, ¿verdad?, de un solo fotón, viene dada por la fórmula que dice que E es igual a la constante de Planck por la frecuencia del fotón. De la frecuencia era una propiedad que caracterizaba el fotón, entre otras cosas nos ayudaba a determinar de qué color era ese fotón o en qué intervalo del espectro electromagnético se encuentra el fotón. Entonces lo que hizo Einstein después fue combinar las dos ecuaciones y dijo lo siguiente: la cantidad de movimiento de un fotón es P igual a E entre C, y E es igual a HF, ¿verdad? Entonces HF entre C. Uno puede calcular entonces la cantidad de movimiento de un fotón cuando conoce la frecuencia. Pero bueno, incidentemente nosotros conocemos otra fórmula que nos puede ayudar aquí. Recordemos que para un fotón, la longitud de onda multiplicada por la frecuencia es igual a C. Entonces yo podría utilizar esta fórmula de acá para aprovecharme de la siguiente identidad. La frecuencia dividido entre C es igual a 1 entre la longitud de onda. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento de un fotón es igual a la constante de Planck dividida entre la longitud de onda. Entonces, esta fórmula es igual de útil, pero me sirve cuando yo tengo a mano la longitud de onda, pero no tengo la frecuencia. De cualquier forma, si tengo la frecuencia, puedo calcular rápidamente la longitud de onda
y viceversa. Si tengo longitud de onda, puedo calcular rápidamente la frecuencia. Recordemos que estas dos fórmulas son válidas para fotones, porque Einstein había demostrado en su momento que para un fotón la cantidad de movimiento relativista, gamma por m por v, era una fórmula que se indetermina cuando sucede dos cosas al mismo tiempo. Se determina cuando la velocidad es igual a c y cuando la masa es igual a 0. Entonces, la cantidad de movimiento de un fotón no se calcula con la masa o con la velocidad. ¿Por qué? Porque el fotón tiene masa igual a 0, siempre. Y la velocidad del fotón siempre es la velocidad de la luz. En cambio, el fotón, como es una partícula distinta, tiene una cantidad de movimiento que se calcula a partir de su longitud de onda. Entonces, uno puede demostrar que los fotones se comportan como partículas que pueden chocar, pueden colisionar con otras partículas. Hay experimentos donde se ha observado que los fotones, cuando golpean electrones, son capaces de cambiar la trayectoria de los electrones por efecto de la colisión. O sea, porque le transfieren cierta cantidad de momentum al electrón y lo pueden mover. Claro que la cantidad de movimiento de los fotones es siempre muy pequeña, principalmente debido al hecho de que la fórmula para calcular la cantidad de movimiento depende de la constante de Planck. Y la constante de Planck era una cantidad muy pequeñita. La constante de Planck, recordemos que era igual a 6, siempre lo repito, pero 6, creo que era 6,6, pero déjenme revisar. 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ok. Hasta aquí, vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Hagamos un ejemplo, entonces. Dice, suponga que un fotón tiene una cantidad de movimiento de 2 puntos. Entonces vamos a decir que la cantidad de movimiento del fotón es P igual a 8.24 por 10 elevado a la menos 28 kilogramos por metro entre segundos. Determine 2 puntos. A, la energía de ese fotón. B, la longitud de onda de ese fotón. Y C, determine en qué parte del espectro electromagnético
se encuentra ese fotón. Entonces, para contestar la pregunta A, nos piden calcular la energía en términos de la cantidad de movimiento, vamos a usar la ecuación que dice, ¿verdad? Que la energía es igual, bueno, la energía al cuadrado es igual a P al cuadrado por C al cuadrado más la masa al cuadrado por C a la 4, ¿verdad? Como es un fotón, este término es igual a 0, y por lo tanto, tenemos que la energía es igual a P por C. Es decir, es igual a 8.24 por 10 a la menos 28 kilogramos por metro entre segundo por la velocidad de la luz, que es entonces 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Alguien que me ayude, ¿cuánto da esta energía? Dos coma cinco por 10 a la menos 19 joules, ¿verdad? Da eso. Esto fue un batazo, ¿cuánto da? ¿Sí da eso? Ok. Vean que cuando ustedes multiplican unidades de cantidad de movimiento por unidades de rapidez, obtienen unidades de energía. Luego podemos calcular la longitud de onda. Hay varias formas, ¿verdad? Tal vez la forma más directa sería aplicando la fórmula que dice que la cantidad de movimiento es igual a la constante de Planck entre lambda. Por lo tanto, lambda es igual a la constante de Planck entre la cantidad de movimiento. Es igual a 6,626. Siempre que me intento recordar este número, pienso en Stitch. ¿Ustedes no se acuerdan de eso, verdad? Digo, y Stitch. ¿Ah? ¿Se acuerdan qué número era Stitch? ¿No se acuerdan? Busquen ahora. Busquen el número de experimento que era Stitch. Ok. Entonces, de 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo entre P, o sea, entre 8,24 por 10 a la menos 28 kilogramos por metro entre segundo. Ahí las unidades son muy engorrosas, pero ustedes recuerdan que lo que están calculando es una longitud de onda. Entonces, por lo tanto, la cantidad que resulta de esta división tiene que tener unidades de distancia, tiene que tener unidades de metros. Alguien que me ayude, ¿cuánto da eso? 8.04 por 10 a la menos 7 metros. Esto es 804 nanómetros. La última parte nos pide que encontremos en qué parte del espectro está. En realidad, lo del espectro es algo que ustedes o se lo pueden memorizar o lo pueden buscar en una tabla como las que hay en el libro o las que hay en internet. Yo voy a buscar una tabla en internet para mostrarles. Entonces, voy a poner compartir pantalla. Un momento. Entonces, los 804 nanómetros
son una longitud de onda mayor a la del color rojo. Porque el color rojo, así como lo vemos los seres humanos, es una luz que tiene una longitud de onda de 700 nanómetros. Por lo tanto, esa longitud de onda muy probablemente pertenece al espectro de la luz infrarroja. Vamos a buscar otro para estar seguro, otra imagen. Ah, sí, sí, porque la luz infrarroja va desde los 700 nanómetros hasta más o menos los 10.000 nanómetros. Entonces, esta longitud de onda pertenece al espectro infrarrojo. Esto, como les digo, es algo que ustedes no es que lo calculen, ¿verdad? Es que ustedes lo consultan en una tabla para ver en qué parte del espectro está. Muy bien, vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Suponga que usted decide construir un carro empujado por fotones. Entre paréntesis vamos a decir empujado por una lámpara. Si ustedes dicen que es un vehículo empujado por fotones, va a sonar algo muy elevado, muy chiva, pero ustedes saben que eso simplemente es que ustedes ponen una linterna para empujarse. Entonces, digamos que la lámpara emite luz de color amarillo. Eso quiere decir entonces que la longitud de onda es aproximadamente de 600 nanómetros. Vamos a decir que el vehículo parte del reposo y su masa junto a la del ocupante es de 1000 kilogramos. La pregunta es, ¿cuántos fotones debe emitir para hacer que el vehículo gane una rapidez de 1 metro entre segundos? ¿Cuánta energía corresponde a eso? Entonces, solamente para que no quede ninguna duda de lo que estoy diciendo. Es un carrito
donde el piloto lleva un casco de protección, lleva un cinturón de seguridad y lo que hace es pegar una linterna. ¿Cómo puedo plantear ese problema? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Qué debería hacer para empezar? Tal vez lo que yo puedo hacer es preguntarme cuál es la cantidad de movimiento total antes de que el carro encienda, ¿verdad? Antes de encender, la cantidad de movimiento total es igual ¿a cuánto? Cero, ¿verdad? P total es igual a cero. Después de encender, la cantidad de movimiento total se debe conservar. Pero ahora la cantidad de movimiento se parte en dos. Por un lado está la cantidad de movimiento que gana el carro cuando arranca, y por otro lado está la cantidad de movimiento que se llevaron los fotones cuando fueron emitidos por la lámpara. Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a decir que P total va a ser igual a P del carro menos toda la cantidad de movimiento que llevan los fotones juntos, ¿verdad? Ahora, si todos los botones son del mismo color, es entonces razonable asumir que todos los botones van a tener exactamente la misma cantidad de movimiento. Entonces voy a poner de esta manera. Voy a decir que esto es n veces la cantidad de movimiento de un solo botón. Voy a calcular cuánto vale L. Y para calcular cuánto vale L, yo quiero conocer entonces la cantidad de movimiento del carro y la cantidad de movimiento de un solo botón. Entonces, el P del carro es la cantidad de movimiento del carro. Como el carro va a arrancar a 1 metro por segundo, no hace falta usar la fórmula relativista, ¿verdad? Puedo simplemente decir que es igual a la masa del carro por la rapidez que gana el carro. Y eso es igual a 1000 kilogramos por 1 metro en 3 segundos, y por lo tanto el P del carro es igual a 1000 kilogramos por metro en 3 segundos. Ahora vamos con la cantidad de movimiento de los botones. Para el botón, obviamente, tengo que usar la fórmula especial para el botón, la fórmula de la mecánica cuántica. La fórmula del botón dice entonces que P es igual a H dividido entre lambda. H es la constante de Planck. H es igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, dividido entre lambda, donde lambda
es igual a 600 nanómetros, es igual a 6 por 10 a la menos 7 metros. ¿Cuánto da la cantidad de movimiento del fotón? De un solo fotón, ¿cuánto es? ¿Cuánto da, chicos? ¿Cuánto? 1.10 por 10 a la menos 27 kilogramos por metro entre segundo. Muy bien. Entonces, yo puedo agarrar esta fórmula y decir que el número de fotones va a ser igual a la cantidad de movimiento del carro entre la cantidad de movimiento del fotón. La cantidad de movimiento del carro era entonces 1000 kilogramos por metro entre segundo y la cantidad de movimiento del fotón era entonces 1,10 por 10 a la menos 27 kilogramos por metro entre segundo. Como estamos dividiendo dos cantidades con dos unidades, entonces el número de fotones queda como una cantidad adimensional. Eso debería ser más o menos igual a 9,9 por 10 a la menos 29, ¿verdad? O a la menos 30. ¿Cuánto es? Perdón, por 10 a la 29. O a la 30. ¿Cuánto? Gracias, chicos. 9,01 por 10 a la 29. Ok. 9,01 por 10. 9,1. Ok. Por 10 a la 29. Ustedes lo piensan, ese es un número ridículamente grande, ¿verdad? Pero ridículamente grande. Posiblemente sea mucha más energía de la que uno puede producir en la realidad. Vamos a ver cuánta energía corresponde a esa cantidad de fotones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, vamos a ver entonces. ¿A cuánta energía corresponde? Entonces, podemos decir que la energía total va a ser igual al número de fotones por la energía de un solo fotón. Donde la energía de un solo fotón es igual a h por f, pero como nosotros tenemos la longitud de onda, tal vez es más fácil dejarlo como h por c entre lambda. Si no están seguros cómo saqué esto, recuerden que lambda por f es igual a c, ¿verdad? Entonces, la energía total
es igual a el número de fotones por h por c entre lambda, es igual a 9,01, no, mentira, 9,1 por 10 a la 29. Por h, que h era 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. C es 3 por 10 a la 8 metros entre segundos. Y lambda es 7 por 10 a la menos, no, era 6, pero 6 por 10 a la menos 7 metros. ¿Cuánto da esta energía? ¿3,01 por 10 a la 11 joules? Por ahí ustedes habían apuntado alguna vez cuánta era la energía que se consumía en Estados Unidos en un año. ¿Tienen el dato por ahí? Eso lo hemos visto en un programa de la vez pasada. Claro, vaya. ¿Tienen el dato por ahí? ¿Cómo? Pero, no, pero eso lo habíamos visto en un problema de circuitos. Bueno, no importa, voy a buscar en internet. ¿Era cuánto? Voy a buscarlo. Sí, claro. Ok. La dispersión de Compton sucede cuando un fotón colisiona contra un electrón en reposo y debido a esa colisión cambia su cantidad de movimiento. Eso, cambia su longitud de ondas. Entonces, supongamos que esta pelotita que está aquí es un electrón, está en reposo. Voy a dibujar una línea
de referencia. Y que viene un fotón a al golpear el electrón. Entonces, esto es lo que ocurre antes de la colisión. Podemos decir que el fotón tiene una longitud de onda lambda y el electrón está en reposo. Y lo que sucede después es que el fotón se desvía hacia una trayectoria distinta debido al choque. Y el electrón adquiere una velocidad. Podríamos decir hacia esta dirección. El fotón va a describir un ángulo π con respecto a la trayectoria que traía originalmente. Y después de la colisión va a tener una longitud de onda distinta, lambda prima. Vale. Entonces, la fórmula de la dispersión de Compton dice lo siguiente. La diferencia de lambdas, o sea, lambda prima menos lambda inicial, es igual a la constante de Planck dividido entre la masa del electrón por la velocidad de la luz por 1 menos el coseno de pi. Pero lo que dice esto básicamente es que un fotón puede cambiar su longitud de onda y su dirección de movimiento después de haber colisionado contra un electrón en reposo. Esta fórmula se puede obtener a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, pero no lo voy a mostrar porque la fórmula es un poquito larga. Este es el resultado final. Vamos a ver un ejemplo de eso.
Una que usted dispara un rayo de fotones contra una muestra de electrones en reposo. Los rayos tenían una longitud de onda inicial de, vamos a poner aquí lambda inicial. Lambda inicial era 0.05 nanómetros. Pero después de la colisión, se observa que los rayos dispersados tienen una longitud de onda de, voy a poner aquí lambda prima, 0.0542 nanómetros. Determina el ángulo con el que se dispersan los fotones. O sea, imaginémonos que este circulito es el electrón que está ahí en reposo. Llega el fotón, golpea el electrón y luego el fotón se desvía cierto ángulo. Ustedes pueden más o menos determinar la dirección de este fotón. Pueden encontrar el ángulo phi si ustedes colocan un sensor o una camarita aquí, ¿verdad? Ustedes pueden determinar la ubicación del fotón, pues del choque, colocando una camarita. O sea, de hecho hay experimentos donde lo que se hace es variar la posición de la camarita usando una pieza móvil. Pues usando eso ustedes pueden medir la longitud de onda de los fotones a diferentes ángulos. Entonces, la fórmula de la dispersión de Compton dice lo siguiente. Dice, delta lambda, que es lambda prima menos lambda, es igual a h entre mc por 1 menos el coseno de phi. Sería bueno entonces asegurarnos de que todas las cantidades tienen unidades de psi. Vemos que delta lambda es igual entonces a lambda prima menos lambda es igual a 0.0542 nanómetros menos 0.05 nanómetros. Eso da 0.0042 nanómetros y por lo tanto delta lambda es igual a 0.042 por 10 a la menos 9 metros. Tal vez para poner esto un poquito más bonito, podemos pasar esta coma aquí, 1, 2, 3 lugares. Y entonces me queda que es 4,2 por 10 a la menos 12 metros. Es una diferencia muy pequeña. Recordemos que la masa de un electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, para hacer el despeje yo podría decir que delta lambda es igual a h
entre MC por 1 menos coseno de phi, ¿verdad? Y acomodar esto diferente para que me quede que 1 menos el coseno de phi sea igual a delta lambda por MC entre H. Y entonces decir que el coseno de phi es igual a 1 menos delta lambda por MC entre H. Por lo tanto, el coseno de phi me quedaría que es igual a 1 menos delta lambda, que es 4,2 por 10 a la menos 12 metros por la masa de un electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, entre la constante de Planck, que la constante de Planck era 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Vamos a ver, alguien que me ayude. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da aquí? Hola. Pasa. Lo tengo aquí o lo tengo aquí. ¿Cuánto da el coseno de phi? Luego sacamos el ángulo aquí con el arcoseno, pero ¿cuánto da el coseno de phi? Arcocoseno. Casi uno. ¿Puedes saber exactamente en qué se diferencia de uno? Pero ¿qué es lo que hizo la calculadora? ¿Lo está calculando o lo está aproximando? Es que, bueno, 10 a la menos 12 por 10 a la menos 31 es 10 a la menos 43. Por 10 a la 8 es 10 a la, 30 a la menos 35. Entre 10 a la menos 34 es 10 a la menos 1. Está muy cercano a 1, pero no es tan cercano a 1 como dijo Gabriel, creo. No. Es algo más razonable. ¿Cuánto da, chicos? ¿Cuánto da? ¿136? ¿Le da mayor que 90? De hecho, el coseno me dio negativo. El coseno de cita es como menos 0,7. La que está. Vamos a ver. La que eso va con. Si me da negativo el coseno, ¿verdad? Pero, bueno, el coseno me da
aproximadamente menos 0.73. ¿Alguien más le dio eso? ¿Sí? Ok. Y entonces eso quiere decir que, ¿perdón qué? Que phi es igual al coseno inverso de menos 0.73. Queda, sí, da 136.92 grados. Eso quiere decir que el choque fue tan violento. Obviamente digo violento a escala microscópica, ¿verdad? Que el fotón se hizo para atrás. Pero puede ocurrir. Voy a parar la grabación hasta acá.